Al avión se le vio pasar en vuelo rasante sobre las alturas que bordean el embalse de Entrepeñas, y después rozando la meseta por encima del pueblo de Valdeconcha, cuyos vecinos aseguran que volaba ya con fuego a bordo. El pastor Francisco Jiménez Sánchez, de 30 años, que apacentaba su rebaño en las cuestas de Hueva, le vio estrellarse a 300 metros de la carretera de Fuentelencina a Pastrana, y después deslizarse, convertido en una bola de fuego, a lo largo de unos 700 metros de monte hasta hacer explosión en el paraje El Serrano, casi dando vista al valle de Hueva. En este trayecto dejó un rastro de cadáveres y árboles carbonizados. Durante este recorrido salió despedido, al parecer, el único superviviente, que no llegó a perder el conocimiento. Si el aparato hubiese continuado su trágica carrera por la llanura unos 300 metros más, tal vez habría que lamentar a estas horas una catástrofe mayor, por encontrarse al pie de la ladera del pueblo de Hueva. En busca de la caja negra. Cuando hemos abandonado el lugar del siniestro todavía no habían sido retirados los mutilados cadáveres y proseguía la búsqueda de la caja negra. Al lugar de la catástrofe llegaron en las primeras horas de la madrugada el jefe de la comandancia de la Guardia Civil, teniente coronel Chapulí, y altos jefes de la base de Torrejón. En el avión siniestrado viajaban 17 pasajeros, al parecer familiares de aviadores norteamericanos que debían ser transportados a los Estados Unidos, y 8 tripulantes, según informó la embajada en Madrid de los Estados Unidos, a primeras horas de esta mañana. Después de más de 13 horas, desde que ocurriera el trágico accidente aéreo, y en el que perdieron la vida 24 personas, continúan humeando los restos del aparato, caído sobre una meseta alcarreña, a unos 300 metros de la carretera de Fuentelancina, a 2 kilómetros de Hueva, en la provincia de Guadalajara. Los cadáveres y restos mutilados de las 24 víctimas se hallan esparcidos a lo largo de 1 kilómetro, lo que constituye una trágica escena. Las llamas del avión, que al parecer en el momento de caer a tierra ya estaba incendiado, prendieron fuego en vegetación de la zona, resultando dañados más de 100 olivos. Asimismo, el incendio, avivado por la posterior explosión del aparato, alcanzó una zona de terreno de unas 2 hectáreas de extensión. Único superviviente. El único superviviente del accidente aéreo se encuentra internado en el Hospital Militar de Torrejón de Ardoz. El primer teniente de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas William H. Ray, habitualmente destinado en New Jersey, que como tripulante del Starlifter siniestrado era navegador o encargado de la navegación. Parece ser que en el momento en que el aparato chocó contra el suelo el teniente Ray salió despedido de la cabina, por lo que no sufrió mayores daños que la fractura de la pierna izquierda y múltiples contusiones por todo el cuerpo. Aún no hay nota oficial norteamericana. Por parte de los medios oficiales norteamericanos en España, todavía no se ha facilitado ninguna nota sobre el accidente, ni tampoco la lista completa de los 25 ocupantes del avión, toda vez que en estos momentos se procede a la comprobación de las listas de pasajeros y tripulación, y a la identificación de las víctimas. Sobre el aparato protagonista del siniestro, se sabe que el último Starlifter que se accidentó lo fue en 1965, y que desde entonces, los aviones millares de este tipo habían realizado 6,6 millones de horas de vuelo, sin que ocurriera ningún otro accidente. Uno de los restos calcinados del aparato se apoya, en trágico simbolismo, sobre las ramas también calcinadas de un árbol incendiado a consecuencia del accidente. Foto Europa Press. Pero cuando volvió al lugar del accidente nadie vivía, ya un pasajero más del avión siniestrado hubiera podido ser rescatado con vida si en el momento del accidente hubieran acudido más personas, según manifestaciones de los propios vecinos de Hueva, Guadalajara, quienes temieron que se produjeran nuevas explosiones entre los restos del aparato.
A las 10:30 de la noche, los 150 habitantes de Hueva oyeron un tremendo impacto. Al principio creyeron que trataba de un rayo que hubiera caído cerca, y por miedo a las tormentas cerraron las ventanas, pues muchas de ellas se abrieron a causa de la onda expansiva. Seguidamente oyeron explosiones, y comenzaron a verse grandes resplandores en el horizonte. Antonio Beas Pérez de Tudela Envid, de 28 años, electricista, casado y con 2 hijos, que suele pasar el verano en Hueva, que tiene su residencia habitual en Madrid, salió de su casa para ver de qué se trataba. Se dirigió corriendo al lugar del siniestro y aún poniendo en peligro su propia vida se acercó hasta el lugar donde ardían los restos del aparato, con la esperanza de encontrar a alguien con vida, no sin antes haber pedido a la telefonista del pueblo que avisara de Guadalajara y a la Guardia Civil. Efectivamente, Antonio, tras gritar fuertemente si había algún superviviente, pasó entre las llamas y oyó gritos de auxilio. Era el teniente norteamericano William H. Ray, de 25 años, que yacía en el suelo con las piernas rotas, quien contestó a las voces de Antonio con la palabra yes. Antonio lo recogió y, con grandes esfuerzos, a pesar de la diferencia de envergadura y cansancio, consiguió sacarlo del fuego que cercaba los estos del avión, ya que las explosiones de los depósitos de combustible incendiaron los aparros y matojos del lugar. En esta situación, Antonio oyó los gritos del otro superviviente y se propuso socorrerlo. Intentó descargar de sus hombros al teniente Ray, pero este que padecía un fuerte shock traumático se había agarrado fuertemente a su cuello, hasta el punto de que Antonio no podía desprenderse de él, por lo que decidió trasladar al herido hasta su coche un SEAT 124, de matrícula de M0069F, con la esperanza de que otras personas llegaran hasta aquel lugar y rescataran al otro superviviente. Rápidamente, junto con su cuñado, Antonio trasladó al teniente Ray a un hospital de Guadalajara, donde recibió los primeros cuidados y luego fue trasladado a la base aérea de Torrejón de Ardoz. En el mismo centro sanitario, Antonio sufrió un fuerte ataque de nervios por la tensión sufrida, pero en su mente no había más que una preocupación, una vez puesto a salvo el teniente Ray: rescatar a la otra persona que había visto con vida. Junto con su cuñado, Antonio, se trasladó de nuevo a Hueva, 43 kilómetros de carretera llena de curvas muy peligrosas y con tramos en obras. Intentó ir de nuevo al lugar del siniestro, a pesar de la prohibición expresa del médico, pero ya se habían personado las fuerzas de la Guardia Civil de Pastrana y se lo impidieron. Antonio fue a mediodía de hoy a visitar al teniente Ray en la base de Torrejón, donde nuevamente se abrazaron, y el teniente Ray no hacía más que darle las gracias por haberle salvado la vida, pronunciando repetidamente su nombre. Antonio volvió a su casa de Hueva, contento por haber visto en buen estado dentro de lo que cabe al teniente Ray, pero obsesionado por esa otra vida que se ha perdido. En el lugar del accidente todavía se veían a mediodía llamas entre los restos del avión, y los cuerpos calcinados de los pasajeros en un radio de 1 kilómetro, así como toda clase de objetos, que no fueron tocados hasta la llegada del juez instructor de Guadalajara. Datos sobre el avión siniestrado. El avión C-141 Starlifter está adscrito al Mando de Transporte Aéreo Militar de las Fuerzas Armadas norteamericanas, y se consideró como el más moderno avión de carga operativo que poseen actualmente los Estados Unidos, dado que puede llevar un proyectil intercontinental Minuteman, o 154 soldados equipados, 127 paracaidistas, 80 camillas con los sanitarios adecuados, o bien una carga de 42.668 kilogramos a distancias cortas. El aparato tiene una envergadura de 48,74 metros, una longitud de 44,20 y un peso al despegar de 143,6 toneladas. Su velocidad de crucero máxima es de 908 km por hora, y con una carga de 32.136 kilos posee un alcance de 6.565 kilómetros. Este tipo de avión militar estadounidense voló por primera vez en diciembre de 1963 y entró en servicio para el Mando del Transporte Aéreo Militar norteamericano en 1965, en cuyo mes de agosto comenzó a ser utilizado en la Guerra de Vietnam. Del C-141 se han construido ya 284 unidades, que han equipado 14 escuadrones. Comunicado del Ministerio del Aire. La oficina de prensa del Ministerio del Aire facilita la siguiente nota.
A las 22:50 horas de ayer, un avión C-141 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en vuelo de Atenas a Torrejón, perdió el contacto con la torre de control de la base aérea de Torrejón de Ardoz, cuando se encontraba a la altura de Pastrana, Guadalajara, estrellándose en las proximidades de Hueva, a 4 kilómetros de Pastrana. El avión se incendió totalmente a chocar contra el suelo. De las personas que viajaban en el mismo, unas 25, hay un superviviente, que fue trasladado inmediatamente al hospital de Guadalajara.